Empezar a grabar la clase. Buenos días a todos. La pregunta es, ¿se supone que todos están viendo mi pantalla? ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, a lo que yo recuerdo, chicos, estábamos viendo las formas de adquirir la posesión. Entre ellas estábamos analizando aquellos que son realizados por actos entre vivos. Se supone que es una interacción entre las personas que están con vida. Y dentro de ellas tenemos dos modalidades, tenemos la originaria y la derivada. Originaria decíamos porque nunca antes había otra persona en posesión y es la primera vez que se va a dar este fenómeno de la posesión. Están dos modalidades dentro de la originaria, que sería la aprehensión. La aprehensión recae sobre objetos, pues, bienes muebles, aquellos que son de fácil traslación por su naturaleza jurídica. Y por ende, cuando vas a entrar en posesión de ellos, pues simplemente vas y los tomas, los agarras. Por eso es aprehensión, ¿no? Por otro lado, está la ocupación. La ocupación es una figura que recae más sobre los bienes inmuebles, toda vez que estos tú no los puedes aprender, ¿no? Tienes que entrar en poder de ellos, tomando posesión de ellos, por eso se llama ocupación. Entras a ocupar el bien. Hablábamos de los derivados. Los derivados por actos entre vivos. Vemos ahí el fenómeno de la tradición. Les hemos señalado que se supone que es la forma como se podría dar, entre comillas, como una especie de compra-venta de la posesión. Porque en realidad la posesión no se transfiere a título de compra-venta, sino que se cede a título de tradición. Hemos dicho que es una compra-venta en realidad, no sé por qué hay una suma de dinero, pero no es entregar el bien a título de compra-venta, porque decíamos que podíamos hacer cometer un delito a nuestro cliente, ¿no? La tradición es más fácil que se den los bienes muebles que inmuebles. En los bienes inmuebles es un poco más complicado de demostrarla y habíamos dado algunos ejemplos también. Y por ocupación, como derivado, que también otra persona te lo esté transfiriendo. Teníamos a causa de muerte otra de las formas de adquirir la posesión y hemos visto por ahí lo que ocurre a título universal y a título singular. Aquí precisamente hablando de la tradición, veíamos que uno de los efectos jurídicos más importantes que hay dentro de esta es que los años en que se encuentra en posesión la parte que está enajenando, transfiriendo esa posesión, pues también la va a traspasar y va a favorecer al nuevo poseedor, bajo la figura esta de la tradición, ¿no? Lo que quiere decir, decíamos que si yo estoy en posesión 7 años de un bien inmueble como poseedor y voy a enajenar esa posesión, pues el nuevo poseedor solamente tendría que estar 3 años, ¿no? Es complicado esto, no, yo mismo no me arriesgaría a utilizarlo o a emplearlo de forma de que algún cliente quiera adquirir alguna posesión para luego hacer una usucapión, porque los jueces son bastante, además de ritualistas y formalistas, no se desvían mucho de lo normal, lo común, lo corriente, lo habitual, ¿no? Lo habitual que la persona, la que está viviendo ahí, pues ha estado más de 10 años. Entonces, muy difícil convencer a ese juez de que se ha dado un fenómeno de enajenación de esa posesión mediante este instituto de la tradición. Está en la doctrina, por supuesto, pero eh, complicado ya para intentarlo vía judicial. Yo no me arriesgaría. De darse el caso, haríamos un documento privado con el poseedor y el cliente inversionista, donde se le daría un poder a mi cliente o el compromiso de que una vez terminado el proceso de usucapión a favor del que está enajenando, luego se haga un documento de transferencia a título de compra-venta, ¿no? Eso sería más conveniente y menos peligroso. Alguien por ahí dice no puedo entrar. Vamos a añadirlo, ¿sí? Ya, ya está, ya le hicimos entrar. Bien, seguimos. Tradición de cosas futuras y las no individualizadas.
En este caso estamos hablando de ciertos bienes que pueden moverse de un lugar a otro. Estamos hablando de ciertos bienes que producen alguna especie de frutos. Ya hemos dicho que los frutos no necesariamente son civiles, sino que también pueden ser naturales. El libro nos da un ejemplo sobre una pequeña extracción que estemos realizando sobre arena, ripio, tierra, piedras, ¿no es cierto? Para, qué sé yo, para distintas actividades, construcción y otros. En ese caso, desde el momento en que se realizaría dicha extracción de ese material, pues recién podríamos estar hablando, en caso de que estos estén en posesión de una persona, que los mismos estarían pasando a posesión de la nueva persona, del adquiriente. Es algo que no hemos dicho, ¿no? Qué denominaciones reciben el que está cediendo, transfiriendo la posesión y qué denominación recibe el que está recibiendo. Aquí abajo en este subtítulo, si ustedes ven, el uno se llama tradente y el otro se llama adquirente. Como les digo, la figura no es muy, no es que no sea muy habitual, sino que los abogados no lo utilizamos muy bien como tradición y a veces cuando yo hago este tipo de documentos, pues los notarios quedan medio sorprendidos de qué es esto, ¿no? Y una vez que leen, revisan, analizan, se acuerdan, ¿no es cierto? Que alguna vez en la universidad han visto esto, pues ya no te hacen ninguna observación. En la sucesión a título singular, esta ya la hemos desarrollado, ¿no es cierto? Hemos dicho que tanto a título universal como a título singular hay ciertos efectos dependiendo el tipo de poseedor que era el enajenante, ¿no? La persona que está transfiriendo, pero por causa de muerte. Habíamos señalado que a título universal no interesa, ¿no es cierto?, la calidad del beneficiario, del heredero, sino que simple y llanamente va a heredar la misma condición del decuyus, de la persona que ha dejado de existir. Por otro lado, habíamos señalado también que aquella sucesión a título singular o particular, pues en este caso, la persona que está adquiriendo, el heredero, el beneficiario, pues va a tener la calidad de lo que él crea que tiene que ser, si es de buena fe o es de mala fe. Estos casos son muy escasos, por supuesto, y a la hora de la hora, generalmente las personas están hace más de 10 años en posesión del bien, así que seas de buena o de mala fe, no va a tener mucha incidencia porque ya vas a poder hacer el proceso de usucapión. La mayoría de los procesos de usucapión, aunque la ley presume que el poseedor está ahí de buena fe, la buena fe se presume, la mayoría de los procesos de usucapión, por no decir todos, siempre son hechos ante un poseedor de mala fe. Una persona que está hace más de 10 años sobre el terreno y no está yendo a convencer al juez de que es un poseedor de buena fe, sino que va de frente, ¿no? Indicando que el bien inmueble no tiene consolidado un derecho propietario y que por eso está haciendo el proceso. Bien. La intervención del título. Habíamos desarrollado esto bajo el entendido de que tu calidad de poseedor no la puedes modificar muy difícilmente y tampoco puedes modificar tu calidad de tentador a poseedor. Habíamos analizado también, creo, un poco de los efectos de la posesión, los medios y mecanismos que hay en protección de la posesión. Más adelante está desarrollado a detalle porque hay algunos medios y mecanismos de hecho y otros medios y mecanismos de derecho. Más adelante lo ampliamos, no se preocupen. Las obligaciones y derechos del poseedor. El poseedor tiene los mismos derechos que un propietario, ¿no? Y tiene las mismas obligaciones también que un propietario. No por el hecho de que yo sea un simple poseedor, mi vecino va a querer sobrepasarse sobre los límites de su terreno, ¿no? O decirme o menospreciar mi calidad de poseedor. No por ese motivo yo no tengo mecanismos judiciales para lograr la defensa o la protección de esa posesión. Y como obligaciones, pues las mismas de cualquier otra persona que sea propietaria de un bien.
tengo que realizar la explotación del bien dentro de los límites que la ley establece. Lo que quiere decir que, en este caso tengo que ser un poseedor que explote mi bien dentro de las prerrogativas que la ley establece, ¿no? A ver, vamos a ver si no hay alguien atrapado por ahí. Ya. Cualquier cosa, por favor, escriban en el grupo de WhatsApp para que yo vea en la pantalla y los habilite dentro de la conferencia, ¿ya? Sí, pregunté. Pero sí escuchaba. No, tiene que moverlo hacia un lado y va a encontrar mi pantalla, la pantalla principal, y ahí yo estoy avanzando el texto, ¿no? Es para que ustedes vean por si no lo tienen a mano, ¿ya? Ah, ¿está con celular o computadora? A ver, vamos a ver. ¿Y los demás que ven? Oh, ya, ya, ok. Ok, bien. Mientras me escuchen, chicos, mientras me escuchen, no hay problema, porque ustedes también tienen que hacer seguimiento con el texto ahí a la mano, por favor, ¿ya? Bueno, entonces estábamos hablando de los efectos de la posesión. La usucapión es otro de los efectos de la posesión. La usucapión es un título, es una unidad que la vamos a desarrollar ampliamente, pero para que no se quede así, ¿no es cierto? También denominada como la prescripción adquisitiva, es una de las formas de adquirir la propiedad, ¿no? Producto del transcurso del tiempo y porque la prescripción opera. Para poderte beneficiar de la usucapión, por supuesto que tienes que ser pues un poseedor y no así un detentador, ¿no? Eh, la adquisición de los frutos. Referente a la percepción de frutos, se supone pues que el poseedor, dependiendo del tipo de calidad que sea, tiene derecho a poder a quedarse con los frutos que pueda producir el bien, sean frutos civiles o sean frutos naturales. Más abajito está ampliado, no se preocupe. La propiedad de las cosas muebles, sí, dígame. Sí, lo estoy grabando. No se preocupe. Eh, la propiedad de las cosas muebles, ya hemos leído el artículo 100 que establece una presunción de carácter juris tantum, es decir, que es válida mientras no se demuestre lo contrario, que la posesión de buena fe en bienes muebles, pues vale por título, siempre y cuando no se demuestre lo contrario. ¿No? Por eso decíamos, y ya lo hemos explicado también, que cuando nosotros estamos en poder, en posesión de un bien mueble, pues la ley presume, y todos tenemos que presumir, como dice la ley, de que el que está poseyendo ese bien, pues es el verdadero propietario. Muy bien. ¿Qué pasa con la percepción de frutos? Esto del tema de frutos, pues no es muy complicado en realidad. El subtítulo está ahí un poco desarrollado, creo que incluso ya lo hemos hablado. Dependiendo la calidad de poseedor que tú eres, tú tienes derecho a poder apropiarte de esos frutos. Si yo soy un poseedor de buena fe, se entiende pues que yo siempre he creído y he estado convencido de que ese bien es mío, ¿no? De que lo he adquirido del verdadero propietario, porque había además ahí de por medio el tema de documentos, títulos que han sido exhibidos y que están en mi poder. Solamente que yo no sé todavía que esos títulos son falsos, ¿no? Bajo ese entendido, una vez que supuestamente aparezca el verdadero propietario
y esté intentando el tema de la reivindicación, pues seguramente yo voy a ser citado, ¿no es cierto?, anoticiado de la existencia de un proceso judicial que va a encarar el posible propietario, el supuesto propietario, para lograr la reivindicación del bien. Ahora, una vez que yo estoy siendo anoticiado de ello, pues se supone que ya cambio mi calidad y me transformo. Bueno, en realidad no cambia mi calidad, sino que yo tengo ya conocimiento de que aparentemente el bien es de otra persona. Desde ese momento, si yo llegara a perder el proceso y se demandara, porque esto es demandando, no es automático, ¿no? El propietario tendrá que demandar en su suma o síntesis, en su demanda la tendría que titular así. Demanda de reivindicación y devolución de frutos, ¿no? Si él no lo titula en ese sentido, el juez no te va a dar algo que tú no has solicitado. Y precisamente ahí la importancia de la demanda. La demanda tiene que contemplar todo aquello que tú vas a pretender dentro del proceso, porque todo aquello que tú estés omitiendo, que te estés olvidando, lamentablemente, pues ya no lo vas a poder obtener en la sentencia. Te podría orillar incluso a que tú tengas que hacer un proceso posterior para lograr la recuperación de esos frutos que te pertenecen como propietario, siempre y cuando logres reivindicar el bien. Ahora, generalmente en los distintos procesos judiciales de reivindicación versus usucapión, el propietario que está tratando de reivindicar el bien casi nunca establece tema de la devolución de frutos. La mayoría de los procesos no lo solicitan. No sé si porque no es lo más importante dentro del proceso, que generalmente nadie está preocupado ahí de qué pasó con los frutos, si me tiene que devolver o no, desde cuándo, sino que en realidad el propietario está más preocupado por lograr recuperar pues su bien bajo su poder y bajo su dominio, ¿no? Eh, yo presumo que es eso, que es un tema de importancia, o también no puede dar lugar a que en realidad sea el abogado o los abogados que se olvidan del aspecto de los frutos. Entonces, para el poseedor de buena fe, él tendrá la obligación de devolver los frutos desde el momento en que ha sido noticiado de la existencia de esa demanda, donde un probable propietario pues está tratando de recuperar su bien. Mientras que para el poseedor de mala fe, este poseedor de mala fe tiene la obligación de devolver todos los frutos que ha percibido desde el primer día, desde el inicio que se ha dado a la posesión. ¿Ya? Eso quiere decir que uno sabe cuándo es un poseedor de buena fe y cuándo es un poseedor de mala fe. Nosotros tendríamos que ir previendo, si somos poseedores de mala fe, la gran posibilidad que existe de que se nos esté exigiendo también la devolución de esos frutos. Ahora, habrá que ver también si la persona tiene otros bienes, ¿no? Porque, ¿qué tal si yo soy un poseedor de mala fe, soy una persona de escasos recursos, no tengo ningún terreno u otro bien inmueble registrado a mi nombre, no manejo en el banco sumas de dinero, depósitos grandes, no tengo una cuenta de ahorros con muchos ahorros, tampoco tengo un vehículo a mi nombre? Entonces, si me van a demandar a mí, por ejemplo, solicitando la reivindicación y la devolución de frutos, si es que existiesen, ¿no es cierto? Porque generalmente las personas de escasos recursos o que no tienen muchos recursos, pues están en este fenómeno de estar como poseedores y poco o nada le pueden sacar como frutos civiles del bien, pero en caso de que logre establecerse un monto, si no tiene bienes, pues no le van a poder sacar de ninguna forma esos frutos, ¿no? ¿Por qué? Porque el que nada tiene, pues nada debe, es así de simple la figura. Bien, a ver, vamos a ver por aquí. No, la figura es la siguiente, ¿no? Las obligaciones exigibles civilmente, pues no tienen apremio corporal, no pueden ir preso.
¿ya? Pues sí, así está, así está la cosa. Bien, a excepción, ¿no es cierto?, de que fueran beneficios sociales o el fenómeno de la asistencia familiar. Pero por lo demás, pues lamentablemente no hay esa figura de apremio corporal por el tema de la falta de devolución de frutos, la devolución de un préstamo de dinero y otras obligaciones civiles. Las obligaciones civilmente exigibles no tienen apremio corporal gracias a la ley Blackman, ¿no es cierto? Ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada en la década de los 90, pues sacó esa famosa ley que ha neutralizado el tema del apremio. Generalmente lo utilizan de otra forma, ¿no? Mm, lo que pasa es que antes de ir preso, uno sí o sí hace todo lo posible de cumplir con todas sus obligaciones. Por eso es que a veces la vía penal es un poco más efectiva que la vía civil. Ahora, si la persona realmente está en quiebra, pues, y tiene deudas por beneficios sociales o asistencia familiar, va a entrar presa. No, no va a tener alguna otra forma de esquivar, ¿no? Más bien utilizan esta figura para evitar el remate de algún bien. A veces hay un deudor al cual están por rematar algún inmueble y lo que hacen es pues fraguar procesos eh, en materia laboral para que el bien sea inmovilizado por algún supuesto trabajador que ha sido despedido a quien se le debe beneficios sociales, ¿no? De esa forma lo utilizan. Bien, seguimos. Ya tenemos menos de 10 minutos para la primera conexión. No se olviden que una vez que se corte esto, vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos y de ahí nuevamente nos reconectamos para continuar con la segunda etapa de la clase, ¿ya? Bien, seguimos. Vamos a la prescripción adquisitiva. Hemos dicho que la posesión de los bienes muebles pues prácticamente vale por título. Aún así, ese fenómeno de la posesión de los bienes inmuebles, para que tú logres adquirir los productos de la prescripción adquisitiva o la usucapión, pues tienes que estar mínimamente en posesión de ellos por un pequeño lapso de tiempo. Si mal no recuerdo, eran 3 meses. Esto no funciona mucho, procesos de usucapión sobre bienes muebles, perdón, claro, sobre bienes muebles, pues generalmente no se ve. ¿Y por qué no se ve? Porque las personas, si se encuentran algo, pues la toman y ya están, la disponen como mejor o vean conveniente, ¿no? Es como si yo me encontrara en el micro un perfume. Si me encuentro yo en el micro un perfume, digamos que está en su caja sellada, en una bolsita y qué sé yo, pues no voy a estar teniendo eso durante 3 meses y luego voy a iniciar un proceso judicial para hacer una usucapión. No, voy a agarrar el perfume y me lo voy a adueñar así de sencillo. Vamos a hacer la apropiación, ¿no? Esto no funciona, los procesos de usucapión, con el tema de los vehículos. No se olviden que los vehículos son pues bienes que están sujetos a registro y por lo tanto no podemos nosotros hacer un proceso de usucapión para quedarnos con un vehículo indocumentado. El famoso ejemplo de los autos chutos. Claro, el fenómeno de los autos, de los vehículos, como son bienes muebles sujetos a registro, pues hay una institución que se llama DIPROVE, ¿no es cierto? Hay otras instituciones también que se encargan del registro y inscripción de estos vehículos, la Unidad Operativa de Tránsito, además del tema del gobierno municipal y otros. Algunos intentaron por ahí, ¿no es cierto?, que hay muchos vehículos chutos. En algún momento se pensó que estos vehículos podías tú regularizar su situación teniéndolos por más de 3 meses e intentando este tipo de procesos. Pero como estos vehículos están sujetos a legislación especializada, mm, pues no es posible, ¿no? Tienen que ser internados legalmente en el país, además de que se le tiene que otorgar, ¿no es cierto?, su póliza y otros documentos, generar su RUA.
Por eso es que este tipo de bienes muebles no son susceptibles de poder ir adelante con un proceso de usucapión. Así que a tener en cuenta esa figura. Las acciones posesorias. Bien, ya sabemos que es el término de acción. Habíamos señalado, ¿no es cierto?, aquella potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la tutela, la defensa, la consolidación de un derecho, de una pretensión, ¿no? Ya sabemos que la posesión es muy importante para el derecho, no es un derecho, pero sí es muy importante para el derecho. Por lo tanto, pues la legislación la protege, la regula y le da estos mecanismos de protección para cualquier inconveniente que pueda tener un poseedor. Estos mecanismos de protección en vía de derecho, en vía legal, pues son denominados como los famosos interdictos, ¿no? Los interdictos posesorios. No estamos hablando de aquellos interdictos de los enajenados mentales, que son procesos familiares para lograr eso, sino que estamos hablando de interdictos que van en protección de la posesión, ¿no? Eso es distinto. A ver. Obligaciones y derechos inherentes a la posesión. Bueno, en este caso estamos hablando de las que ya hemos generado en algún problema, hemos desarrollado. Hemos dicho que el tema de la posesión tiene que ver pues también con las mismas atribuciones, derechos y obligaciones que un propietario hablando sobre un derecho propietario. Algunas aquí desarrolladas en el libro, por ejemplo, dice, ¿no es cierto? Realizar una exhibición al juez de acuerdo a lo que establece nuestra legislación procesal. Bueno, en este caso habrá que señalar que en ninguna parte del Código Civil se establece la obligación que tiene el poseedor de una exhibición del bien que está poseyendo, ¿no? Pero, ¿cómo funciona esto? Cuando tú estás presentando tu demanda de usucapión, el juez de oficio, ¿no es cierto?, agarra y fija antes de nada una inspección judicial. O sea que el juez quiere asegurarse antes de llevar adelante todo el proceso de que la persona está en posesión del bien. Esto con la finalidad pues, de no llevar adelante de forma vana o innecesaria un proceso de usucapión donde la persona no se encuentra en una posesión cierta del bien, ¿no? Entonces, antes de ello, como les digo, lo primero que va a hacer el juez es verificar que la persona esté en posesión y luego de ello, pues recién va a seguir con la tramitación del proceso de usucapión. Es uno de los requisitos. Sí, no nos olvidemos, pero que por más que tú seas un poseedor, también puedes ceder el bien a un detentador. O sea, no por el hecho de que tú no seas propietario, no tienes la potestad de dar en alquiler el bien, ¿no? O que esté viviendo ahí otra persona cuidándote el bien a título de un comodatario, ¿no? Hemos dicho que necesariamente el poseedor no tiene que estar en poder físico del bien, pero esto va a complicar bastante. En lo posible es nomás de señalar de que el que está presentando la demanda, pues vive, pernocta, habita el bien del cual está demandando la posible usucapión o prescripción adquisitiva, ¿no? De todas formas, sí podría estar en poder de una tercera persona a título de detentador, pero que ha sido puesto ahí por el poseedor. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí?